Hola, muy buenos días. El taller que presentamos es el primero de los 4 que forman parte del programa de acompañamiento para el ejercicio de los derechos energéticos. Este primer taller se titula Conceptos básicos del consumo energético, electricidad y gas. De acuerdo con el índice, son 4 las partes que podemos diferenciar en este taller. En la primera de ellas trataremos los conceptos de distribuidora y de comercializadora. En segundo lugar, en relación con las comercializadoras, pasaremos a ver las principales características del mercado libre y del mercado regulado. A continuación, expondremos los conceptos básicos de la factura de electricidad, las partes que la componen y la información que nos proporciona cada una de ellas. Por último, pasaremos a desarrollar el A, B y C, los pasos del ahorro y la eficiencia eléctrica en el hogar. Para comprender los conceptos de comercializadora y de distribuidora, contestaremos a una serie de preguntas. Respecto a la primera de ellas, quien transporta la energía desde las centrales a los puntos de suministro en nuestras casas son las distribuidoras. Ellas mismas son las encargadas del mantenimiento de la red eléctrica y con quien debemos de contactar si tenemos una avería. Por otro lado, llamaremos a la comercializadora con la que tenemos nuestro contrato de suministro para cambios en la tarifa, modalidad de facturación o realizar ajustes en la potencia que tenemos contratada. De igual modo, si hay un error en la factura, intentaremos corregirlo llamando a nuestra comercializadora, así como para resolver cualquier tipo de duda al respecto. Por último, hemos de decir que si bien la comercializadora la podemos elegir, no ocurre lo mismo en el caso de la distribuidora. El motivo es que hay una única distribuidora establecida en función de la zona geográfica. En este mapa podemos ver las 6 distribuidoras de electricidad que hay en el conjunto del territorio nacional. Tendremos una u otra distribuidora en función de dónde se ubique nuestro domicilio y por tanto el punto de suministro. Esto mismo ocurre en el caso del gas, donde también hay una única distribuidora establecida por zona geográfica. En relación con las comercializadoras de electricidad, tal y como ya hemos adelantado, hay comercializadoras que pertenecen o se rigen por las normas del mercado libre y comercializadoras que pertenecen o se rigen por las normas del mercado regulado. Pero, ¿a qué nos referimos con mercado libre o regulado? Si bien a continuación vamos a pasar a ver todas las características de ambos mercados, a nivel general hemos de decir que las comercializadoras del mercado regulado son aquellas que, como su propio nombre indica, están reguladas por el gobierno. Su número es limitado y en este caso se señalan aquí, en la columna de la izquierda. Por otro lado, en el mercado libre hay muchas más comercializadoras. De hecho, a día de hoy se estima que hay en torno a 500 comercializadoras con las que podemos tener nuestro contrato de suministro de electricidad en el mercado libre. Algunas de ellas son las que se señalan aquí, en esta columna de la derecha, así como en el resto de la diapositiva. La razón por la que algunas comercializadoras del mercado libre aparecen aquí en esta columna de la derecha, junto a las comercializadoras del mercado regulado, es porque pertenecen a grupos empresariales que comercializan energía tanto en uno como en otro mercado. Por ejemplo, Endesa es la comercializadora que vende energía en el mercado libre
y que tiene una empresa homóloga, que en este caso es Energía 21, que comercializa o vende energía en el mercado regulado. Esto mismo ocurre con las comercializadoras que aparecen aquí en la columna derecha y que tienen empresas homólogas en el mercado regulado que se señalan en la columna de la izquierda. No obstante, esto no ocurre con el resto de las comercializadoras del mercado libre, como por ejemplo pueden ser algunas de ellas CESA, Gas Natural Fenosa, PP Energy, Enercoluz, Odo o La Luz, que son comercializadoras que solo venden energía en el mercado libre, no teniendo empresas homólogas en el mercado regulado. Ahora ya sí, en esta diapositiva podemos ver todas las características del mercado libre en la parte de la izquierda y todas las características del mercado regulado en la parte de la derecha. Respecto a las comercializadoras del mercado libre, lo primero que hemos de decir es que hay libertad de tarifas. Son las comercializadoras las que lanzan sus diferentes ofertas, con precio fijo de la energía, con precio variable, con cuotas fijas a lo largo de todo el año con independencia de lo que consumamos cada mes, etc. Ellas son las que pueden aplicar diferentes tipos de ofertas y descuentos. No obstante, esto no significa que el resultado final para el consumidor vaya a ser más beneficioso que la tarifa del mercado regulado. Además, en el mercado libre las comercializadoras pueden ofrecer o incluso obligarnos a contratar en función de la tarifa servicios adicionales o coloquialmente conocidos como servicios extra. Estos servicios pueden ser desde el mantenimiento de los puntos de suministro, seguros de hogar o de rotura de electrodomésticos y muchos más. Además, en el mercado libre hemos de estar pendientes a posibles cláusulas de permanencia ligadas a nuestros contratos, que pueden ser de 3, 6 o de incluso 12 meses, y acarrear penalizaciones en caso de que incumplamos con dicha permanencia. En el mercado libre también hay que estar pendientes de las actualizaciones del contrato una vez se nos acabe, con revisiones de los precios al alza. También hemos de decir que en caso de que seamos potenciales beneficiarios del bono social y cumplamos con los requisitos, no podremos acceder a él en caso de que estemos en una comercializadora del mercado libre. En el mercado libre, como ya hemos dicho, hay muchas más comercializadoras que en el mercado regulado. Y además, en este caso, en función de la comercializadora, es posible disponer de energía 100% verde. Por otro lado, lo primero que hemos de decir del mercado regulado es que el precio es variable. Se establece cada día. La única tarifa que se comercializa en el mercado regulado es la tarifa regulada PVPC, de precio voluntario del pequeño consumidor, y que desde los nuevos cambios normativos que ha habido en junio del 2021, la tarifa se llama 2.0 TD, con 3 periodos diferentes de facturación y 2 potencias a elegir en dichos periodos. Una potencia para el periodo valle y otra potencia igual o diferente para los periodos punta y llano. Además, en el mercado regulado, como ya hemos dicho y hemos señalado previamente, hay un número limitado de comercializadoras. En este mercado no está permitido ofertar por parte de las comercializadoras esos servicios adicionales o servicios extras. Y tampoco se permiten las cláusulas de permanencia. Por lo tanto, no tendremos por qué temer a posibles penalizaciones en caso de que nos interese cambiando de compañía. Es un requisito estar en el mercado regulado, en una comercializadora del mercado regulado, para poder acceder al bono social. Y también hemos de decir que no pueden contratarla aquellas personas que tengan un punto de suministro con más de 15 kilovatios de potencia contratada. No obstante, esto no suele ser un problema para pequeños consumidores y que tienen un punto de suministro para su hogar, ya que en este caso, probablemente, en la mayoría de los casos, la potencia que se necesita no es superior a dicha cifra.
En esta diapositiva podemos ver en la parte de la izquierda algunos ejemplos de tarifas que se nos ofrecen en el mercado libre. Y por otro lado, en la parte de la derecha podemos ver el precio de energía en el mercado regulado para un día cualquiera. En este caso, hemos sacado el precio de la energía para el 7 de octubre del 2021. Pero como hemos dicho, este precio se actualiza cada día. Si bien a priori podemos pensar que el precio en el mercado regulado es muy superior al mercado libre, lo cierto es que hemos de estar pendientes a posibles características del mercado libre que pueden penalizarnos como consumidores, como por ejemplo los contratos de permanencia, las cláusulas de permanencia, como por ejemplo puede ser el que estemos pagando por algún servicio extra del que ni siquiera seamos conscientes, o que pudiéramos ser beneficiarios del bono social y no podamos acceder a él al estar en el mercado libre. También en el mercado libre hemos de estar pendientes a las actualizaciones del contrato, ¿vale? Ya que puede subir el precio de la energía, el precio que teníamos pactado previamente. Y por último, también hemos de decir que, al igual que en el mercado regulado se está a expensas de las fluctuaciones que pueda haber al alza del precio de la energía, también en muchas ocasiones el precio de la energía baja y se ve reflejado en la factura. Pero esto no ocurre en el caso del mercado libre, ¿vale? Y en muchas ocasiones puede ocurrir que estemos pagando un precio por la energía muy superior al que se está pagando en el mercado mayorista, ¿vale? En el mercado regulado. En el caso del gas ocurre exactamente lo mismo que en el caso de la electricidad, y es que también hay un mercado libre y un mercado regulado. En el mercado regulado, tal y como ocurría en el caso de la electricidad, el número de comercializadoras que hay es limitado, y también podemos verla aquí, en la columna de la izquierda. Por otro lado, en el mercado libre de gas hay muchas más comercializadoras. En este caso se estima que hay en torno a 200 comercializadoras con las que podemos tener nuestro contrato de suministro de gas en el mercado libre. Y son algunas de ellas las que se señalan aquí, en esta columna derecha y en el resto de la diapositiva. Con respecto a las comercializadoras de gas, estas también tienen características diferenciadoras. En el caso del mercado libre, lo primero que hemos de señalar es que puede acogerse cualquier tipo de consumidor, con independencia de la presión de su suministro y de su consumo anual. En este mercado libre de gas también hay libertad de tarifas, y son las comercializadoras las que lanzan sus ofertas con precios fijos, también con precios variables, como hemos dicho en el caso de la electricidad, con cuotas fijas, con independencia del consumo mensual, etc. Ellas son las que lanzan su oferta y las que pueden aplicar diferentes tipos de descuentos. Sin embargo, el que apliquen descuentos no significa que el resultado final en la factura vaya a ser más beneficioso que en el caso de la tarifa regulada de gas. En el mercado libre de gas también se ofertan por parte de las comercializadoras servicios adicionales o servicios extras. Y los contratos pueden estar ligados a cláusulas de permanencia de 3, 6 o incluso 12 meses. Además, en el mercado libre también hemos de estar pendientes a las posibles revisiones de los contratos con precios de la energía al alza. Por último, tal y como ya hemos señalado, en el mercado libre de gas también hay muchas más comercializadoras que en el mercado regulado. Por otro lado, al mercado regulado hemos de decir que solo podrán acogerse consumidores con una presión de suministro inferior o igual a 4 bares y un consumo anual inferior a 50.000 kilovatios. Sin embargo, en este caso esto tampoco suele ser un problema, ya que para pequeños consumidores con un punto de suministro de gas en su hogar, normalmente la presión de suministro y el consumo anual suele ser inferior a las cifras señaladas.
Además, en el mercado regulado de gas el precio también varía, pero en este caso no varía diariamente, no se establece diariamente como en el caso de la electricidad, sino que se establece el precio cuatrimestralmente, ¿vale? Y este precio es publicado en el BOE. La tarifa del mercado regulado de gas también es la tarifa PVPC, ¿vale? Que es comercializada, tal y como hemos adelantado, por un número limitado de comercializadoras que solo pueden vender dicha tarifa regulada. Y en este caso, al igual que en el caso de la electricidad, en este mercado ni se permiten los servicios adicionales o servicios extras, ni tampoco están permitidas las cláusulas de permanencia ligadas a los contratos. Por último, hemos de decir que si bien hay una única tarifa, que es la tarifa regulada, dentro de esa tarifa hay como 3 tipos de subtarifas en función de nuestro consumo. ¿Vale? Tenemos una primera subtarifa, que es la más barata, y se llama RL1, y es para consumidores con un gasto anual inferior o igual a 5.000 kilovatios al año. Tenemos la tarifa RL2, que sería de un precio intermedio, ¿vale? Para consumidores con un gasto de entre 5.000 y 15.000 kilovatios al año. Y tenemos la subtarifa RL3 para consumidores con un gasto de entre 15.000 y 50.000 kilovatios al año. Esta es la más cara. En este caso, la subtarifa la establece la comercializadora, una vez que ha hecho unas estimaciones acerca del gasto anual que vamos a tener. No obstante, desde nuestro punto de vista, recomendamos el comprobar qué subtarifa se nos está aplicando y si corresponde con nuestro gasto real, no vaya a ser que se nos esté aplicando una subtarifa que no nos corresponde. Antes de pasar a ver en profundidad los diferentes conceptos de la factura de electricidad, así como todas las partes que la componen, hemos valorado de interés señalar aquellos conceptos que se nos facturan, en este caso, en el caso del gas. El primero de los conceptos que se nos facturan es el concepto de término fijo, que es lo que pagamos de manera fija, aparecerá como 3.1 o 3.2, más barato o más caro, en función de nuestro consumo, si es inferior o superior a 50.000 kilovatios. Además, otro concepto que se nos factura en el caso del gas es por energía consumida y que aparece en metros cúbicos y en kilovatios hora. Otro de los conceptos que se nos facturan en el caso del gas es por el alquiler del contador, que ocurre también en el caso de la electricidad. Y que en este caso casi siempre, en la mayoría de los casos aparece. No obstante, si el contador es en propiedad, ¿vale? Este gasto no debería aparecer en nuestra factura, que, como hemos dicho, no suele ser lo habitual. El último de los conceptos que se nos factura en el caso del gas es por 2 impuestos. Un impuesto especial de hidrocarburos y el correspondiente 21% de IVA. Ahora ya sí, centrándonos en los diferentes conceptos y partes de la factura de electricidad, lo primero que diremos es que el modelo de factura que hemos utilizado para explicarlos es un modelo de factura del mercado regulado. Y la razón es que, de acuerdo con la normativa vigente, todas las comercializadoras del mercado regulado tienen que tener el mismo modelo de factura, para así facilitar la comprensión por parte de los clientes. Esto no ocurre en el caso del mercado libre, donde hay tantos modelos de factura como comercializadoras. Por lo tanto, es mucho más difícil comprender las facturas de electricidad. Bien, dicho esto, lo que se señala en la primera parte de la factura, que es en la parte superior izquierda de esta imagen, son los datos identificativos de las compañías. En este caso aparece el logo de la compañía, su nombre, el CIF y el domicilio social.
En la segunda parte, en la parte superior derecha, podemos ver los datos generales de esta factura de electricidad. Concretamente aparece el importe de la factura, el número de la factura, que es muy importante tenerlo a mano en caso de posibles reclamaciones de las facturas, el periodo de consumo o periodo de facturación y la fecha de cargo o fecha límite de pago. Además, en el tercero apartado aparece un resumen de la factura y concretamente en él podremos ver los diversos costes en los que se divide la factura. En él se detalla lo que hemos pagado por potencia contratada, por energía consumida, que es el importe que pagas por la cantidad de luz que hemos consumido durante este periodo de facturación. También aparece lo que pagamos por el impuesto de electricidad, que es un impuesto especial, ¿vale?, que está regulado por el gobierno. También aparece el coste por el alquiler del contador. Como hemos dicho en el caso de gas, este no aparecerá en caso de que el contador sea en propiedad. No obstante, no suele ser ni lo más habitual ni lo más recomendable. Y por último aparece el impuesto aplicado, ¿vale?, lo que hemos pagado por impuestos. En este caso, el impuesto suele ser el IVA, pero también puede ser el IGIC o el IPSI, según el lugar de España en el que se encuentre la vivienda o el negocio al que se refiere esta factura. En el apartado número 4 aparece el nombre, es decir, el nombre y los apellidos y la dirección del cliente. Por otro lado, en el apartado número 5 aparecen los datos del contrato en vigor. Concretamente aparece el titular, NIF y la dirección de suministro. En este apartado también aparece el código unificado de punto de suministro, que es un código que identifica nuestro punto de suministro y que es el mismo con independencia de la comercializadora en la que estemos, ¿vale? Y en caso de que hagamos cambios de comercializadora, es un código que nos solicitarán. También aparece el tipo de contrato. Por norma general aparecerá PVPC, mercado regulado. No obstante, en caso de que tengamos el bono social, aparecerá PVPC con bono social y el porcentaje de descuento que se nos está aplicando, que puede ser de un 25 o de un 40% de descuento. Además, también aparece el peaje de transporte y distribución de nuestro contrato, que suele ser 2.0 TD, y en el segmento de cargo, como es un punto de suministro inferior a 15 kilovatios de potencia, en este caso suele aparecer el 1. En este apartado de la factura también aparecen las potencias que tenemos contratadas en los periodos punta y en el periodo valle. Como hemos dicho, de acuerdo a los cambios normativos, podemos tener dos potencias diferentes. Por último, en este apartado también aparecen las referencias del contrato de suministro en relación con la comercializadora, las referencias del contrato de acceso en relación con la distribuidora y el número de contador. En el apartado número 6 aparece información del consumo eléctrico. Concretamente podremos ver el consumo eléctrico realizado en el periodo de facturación de esta factura. Además, también se muestra una gráfica para que podamos conocer la evolución de nuestro consumo durante los últimos 14 meses. Justo debajo de la gráfica también podemos encontrar información que es de interés, como por ejemplo el consumo medio diario en el periodo de esta factura, el consumo medio diario en los últimos 14 meses, el consumo acumulado en kilovatios hora durante el último año
y las lecturas real y estimadas en los diferentes periodos de consumo: punta, llano y valle. En este caso es importante que nos fijemos si las lecturas que se están haciendo son reales o estimadas, ya que en caso de ser lecturas estimadas, en próximas facturas nos podemos encontrar sobrecargos que no esperábamos, ¿vale?, una vez que se haga la lectura real. En el apartado número 8 aparece gran cantidad de información, ¿vale?, los datos de contacto de las comercializadoras y de las distribuidoras. Ahora vamos a pasar al apartado número 9, pero antes hemos de decir que en el apartado número 7 también nos aparece el destino del importe de la factura. Concretamente aparece en forma de gráfico circular y en él se muestra el porcentaje de la factura que va destinado a cada gasto: impuestos, peajes de transporte y distribución, energía, alquiler del contador y muchos más. En el apartado número 9 aparece un desglose de la factura, es decir, de los diferentes conceptos que se han resumido previamente. Aquí podemos ver la facturación por potencia contratada y los diferentes conceptos que hay en ella, ¿vale? Esta facturación por potencia contratada se denomina término fijo. Y concretamente, lo que estamos pagando en esta facturación por potencia contratada o término fijo es un importe por peajes de transporte y distribución que aparecerán para los diferentes periodos y un margen de comercialización fijo, que en este caso es un coste fijo y regulado relacionado con la comercialización de la potencia. En este apartado, con respecto al desglose de la factura, también veremos la facturación por energía consumida, o término variable. En este caso, los conceptos que aparecen son los importes por peajes de transporte y distribución, ¿vale?, en los diferentes periodos, multiplicando lo que hemos consumido por el coste de dichos peajes de transporte y distribución en los diferentes periodos, y el coste de la energía. En este desglose de la factura también aparece el impuesto a la electricidad, que solía ser de un 5,11%, pero el último mes se redujo a un 0,5% y estará así al menos hasta final de año. En este caso también aparece lo que hemos pagado durante el periodo de facturación por el alquiler del contador. Y por último, el correspondiente 21% de IVA, que en este caso aparece el 10% porque también es un impuesto que se ha visto reducido en los últimos meses y que permanecerá así al menos hasta final de año. En el apartado número 10 aparece información para el consumidor. Concretamente, aparece información sobre el tipo de contrato y los diferentes descuentos o recargos, por ejemplo, por la aplicación del bono social o, por el contrario, recargos por no tener derecho al PVPC, por ejemplo, si hemos subido la potencia por encima de 15 kilovatios. Adicionalmente, en este apartado también aparece un enlace y un código QR que nos deriva al comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, ¿vale? Este comparador, al que podremos acceder aquí en este enlace, es muy útil, sobre todo en caso de que estemos pensando en cambiarnos al mercado libre, ya que en este caso aparecerá todas las ofertas que hay en el mercado libre, ¿vale?, en función de dónde se ubique nuestro punto de suministro. Por último, en el apartado número 11 aparece el origen e impacto ambiental de la electricidad consumida. Concretamente, en este apartado encontraremos cómo se etiqueta el tipo de electricidad que hemos consumido, así como su origen e impacto sobre el medio ambiente.
Su origen, como ya sabemos, puede venir de energías renovables, del carbón, del gas, la energía nuclear, etc. La última parte que íbamos a tratar en este taller es con respecto a la A, B y C, los pasos que hemos de dar para ahorrar y ser más eficientes a nivel eléctrico con respecto a la factura de electricidad. En este caso, el primer paso que recomendamos es cambiarnos al mercado regulado. En este sentido, desde nuestro punto de vista, ¿vale? Desde nuestra experiencia, el mercado regulado tiene muchas más ventajas para los pequeños consumidores con los que tratamos que en el mercado libre. En todo caso, si queremos permanecer con nuestro contrato de suministro en el mercado libre, recomendamos estar pendientes a los posibles contratos de permanencia, cuando toca revisar nuestro contrato, ¿vale? Ya que puede haber revisiones del contrato, actualizaciones automáticas con precio de energía al alza. También hemos de estar pendientes si se nos está facturando algún tipo de servicio extra o servicio adicional, que en muchos casos ni siquiera sabíamos que existía. Hemos de ver si cumplimos con los requisitos del bono social, ya que en caso de que decidamos continuar en el mercado libre, hemos de saber que estaremos pudiendo perder un descuento de un 25 o de un 40%. Y además también recomendamos, sería conveniente, que comparáramos las ofertas que hay, ¿vale? En el comparador que hemos señalado previamente y en el que aquí también mostramos el enlace. Otro de los pasos que recomendamos para ahorrar es ajustar la potencia que tenemos contratada, ¿vale? Atendiendo siempre al concepto de potencia simultánea. En este caso, cuando hablamos de potencia simultánea, estamos hablando de la cantidad de electrodomésticos, de aparatos electrónicos que podemos conectar simultáneamente a la luz. En muchos casos nos hemos encontrado que, por ejemplo, se tienen potencias contratadas de 4,6 kilovatios, de 5,7 kilovatios, estando pagando por este término fijo un precio muy superior al que realmente necesitamos. Es posible que con una potencia, por ejemplo, de 2,3 kilovatios no sea más que suficiente para los aparatos electrónicos que solemos enchufar a la luz. Y podemos estar pagando sobrecostes de en torno a 100-120 euros anuales. Para hacer un ajuste de la potencia fehaciente, saber exactamente lo que necesitamos, a día de hoy hay muchas herramientas digitales. En nuestro caso recomendamos la herramienta DataDisk, cuyo enlace también aparece aquí, o también podemos ver la potencia que necesitamos en la página de nuestro distribuidor. Con respecto a esto último, hemos de decir que hasta mayo del 2022 podemos hacer 2 cambios de potencia gratuitas, ¿vale? Esto está relacionado con que a día de hoy, como hemos dicho, podemos tener 2 potencias iguales o diferentes, ¿vale? Para los diferentes periodos. En este caso, nuestro consejo es que, a no ser que se tenga muy claro que en uno de los periodos la potencia que necesitamos es muy inferior al de los otros periodos, nuestra recomendación es que se tenga la misma potencia contratada para todos los periodos. En esta diapositiva podemos ver una imagen que muestra, ¿vale? En la página de nuestra distribuidora las potencias que hemos necesitado como máximo cada uno de los meses. La línea discontinua que podéis ver, ¿vale? Esta línea verde es la potencia media que necesitamos y que debería de corresponderse con la potencia que tenemos contratado, no prestando especial atención, ¿vale? A los excesos de potencia que se producen en momentos muy puntuales y que no deberían de servir como referencia para esa potencia que tenemos contratada en nuestro hogar.
El tercero de los pasos que recomendamos para ahorrar y ser más eficientes es adaptar, en la medida de las posibilidades, el consumo eléctrico a las franjas de la nueva tarifa. Como hemos dicho, hay 3 franjas de facturación: una más cara, otra intermedia y otra más barata. ¿Vale? La más cara es el periodo punta, y que los días laborables se nos factura entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 6 y las 10 de la noche. En segundo lugar, donde se nos factura con un precio intermedio, es el periodo llano, y que se factura los días laborables de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y por último, cuando menos pagamos, en el periodo valle, que es los días laborables de 12 de la noche a 8 de la mañana y los fines de semana y festivos durante todo el día. En este sentido, nuestro consejo es que intentemos trasladar el uso de aquellos electrodomésticos que más consumen, ¿vale? Como podría ser la lavadora, la plancha, el lavavajillas, el horno, a esos periodos de facturación, ¿vale? En el que el precio de la energía es menor. Los periodos valle y los periodos llano. Por último, hemos de decir que hay muchos más pasos que podemos seguir para ahorrar y ser más eficientes en el caso de la electricidad. No obstante, esto lo veremos en próximos talleres. Esperamos de todo corazón que os haya sido de utilidad y nos vemos próximamente. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.